Bien, decíamos entonces, hermanos, que la importancia de este tema parte del hecho de que todos luchamos contra el pecado y todos estamos expuestos día con día a las tentaciones de nuestra carne, de Satanás y del mundo. Para luchar contra esas cosas, el Señor nos ha dado los medios de gracia, que son todas aquellas cosas que nos ayudan a nosotros a acercarnos más a Dios y que nos revelan el carácter de Dios y que nos ayudan a conformarnos a la imagen de Cristo. Decíamos entre ellos congregarnos, cantar alabanza al Señor, leer su palabra, orar, la comunión unos con otros, participar de los sacramentos, de las ordenanzas y algunos otros más, ¿verdad? Las disciplinas espirituales son todas aquellas acciones, eh, todos aquellos hábitos piadosos que nosotros implementamos en nuestra vida para poder crecer espiritualmente de manera que eh, nuestro hombre interior esté fortalecido, como nos dice la Escritura, y que esa fortaleza espiritual abarque todas las áreas de nuestra vida y de todos nuestros sentidos, de manera que nosotros podamos tener eh, éxito apartándonos del pecado y acercándonos más a Cristo. Sin embargo, quiero tener un enfoque diferente en cuanto a la manera en cómo nosotros vamos a estudiar estas disciplinas espirituales, porque mi interés no es que simple y sencillamente vengamos y digamos, bueno, las disciplinas espirituales son estas y estas. Muchos de nosotros hemos leído libros puritanos y sabemos que los puritanos tenían muchas disciplinas que nosotros quizás no tenemos ahora y que pues, obviamente nos beneficiaríamos mucho de implementarlas. Como por ejemplo, una de las eh, de las disciplinas espirituales más beneficiosas y quizás más olvidada es la disciplina de la meditación espiritual. Pero no meditación así como el yoga, ¿verdad? Que es dejar la mente en blanco y pensar en otras cosas y hacer viajes astrales y todo lo demás. No, sino que la meditación contemplativa en la palabra de Dios, en la persona de Cristo, en la obra redentora del Señor y así sucesivamente. Esa es una disciplina espiritual muy beneficiosa para nosotros. También los puritanos tenían la disciplina espiritual de eh, llevar un diario y de escribir en su diario y de expresarse en su diario acerca de lo que Dios hacía en sus vidas día con día, de sus oraciones para Dios, de las cosas que los angustiaban, las cosas que les pedían a Dios, cantos que brotaban espontáneamente en sus corazones de leer la palabra y todo eso. Son disciplinas que nosotros nos pueden ayudar mucho. Pero como les mencionaba, el enfoque no es que vayamos a hacer una lista exhaustiva de todas las disciplinas que hay y todas las disciplinas que no hacemos, sino que el enfoque es que nosotros entendamos el proceso natural o el proceso orgánico de dónde nacen estas disciplinas, cómo implementarlas en nuestra vida de una manera natural a la luz de la nueva creación en Cristo, para que no sea en nosotros un proceso forzado, un proceso legalista, enfocado meramente en cambiar cosas externas sin verdaderamente afectar el corazón y la médula del hombre interior, que es de donde el Señor Jesucristo dijo que nacen todos los pecados, nacen todas las contaminaciones y nacen todo lo malo que hay en nosotros. Porque lo que sucede muchas veces, hermanos, es que cuando leemos libros puritanos acerca de estos temas, leemos acerca de la devoción, leemos acerca de la meditación, acerca de llevar un diario, acerca de la predicación, acerca de muchas cosas más, ¿verdad? Muchas disciplinas, pero nos quedamos hasta ahí. Bueno, qué bueno, estas disciplinas son buenas y todo. Entonces, yo voy a comenzar a practicar esta disciplina en mi vida. Pero la manera en cómo implementamos esa disciplina muchas veces es como implementaríamos una dieta
o una rutina en el gimnasio. Los primeros 10 días todo bien, pero ya después del 10.º día todo se cae. ¿Por qué? Porque no estamos llevando, no estamos llegando, perdón, al fondo del asunto. No estamos llegando a la raíz del problema, de manera que haya un cambio verdaderamente transformacional en nosotros que se manifieste en nuestras obras externas. Muchas veces es sumamente difícil implementar y disciplinarse con estas cosas, y pudiéramos decir que son casi antinatural a nosotros, porque luchamos con la carne para poder continuar en ellas, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros para que esas cosas broten naturalmente de lo que nosotros somos ahora a la luz de Cristo? Si yo soy nueva criatura, entonces estas cosas que son propias de los afectos naturales de esta nueva criatura espiritual tienen que aflorar en mi vida y tienen que manifestarse si yo soy verdaderamente hijo de Dios. Entonces, ese es el asunto que vamos a tratar, ese es el enfoque que vamos a tener acerca de las disciplinas espirituales. Y en esta primera clase, mis hermanos, vamos a ver un estudio introductorio a diferentes términos y a las diferentes maneras en cómo se interrelacionan estas disciplinas con el caminar cristiano para que nosotros podamos aplicar estas disciplinas de una manera eh, beneficiosa y de una manera eh, exitosa en nuestra vida cristiana. Así que, sin más preámbulos, vamos a pasar a nuestro material. ¿Ok? Y cuando estudiamos las disciplinas espirituales, nuestro, nuestro objetivo, ¿por qué estudiar esto? Es, primeramente, establecer los pasos prácticos a tomar para aplicar a nuestra vida la enseñanza de Cristo. Para la enseñanza de Cristo, mis hermanos, el Señor Jesucristo mismo dijo que no fuéramos oidores olvidadizos, sino que fuéramos siervos diligentes que ponen por obra sus enseñanzas. Y eso no es solamente un bonito pensamiento, sino que es algo que realmente nos tiene que mover a nosotros a preguntarnos y a tomar ciertas acciones que nos lleven verdaderamente a poner en práctica lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, o lo que el Señor Jesucristo ministraba a sus discípulos. Por ejemplo, el Señor les dijo a sus discípulos, si te pegan en una mejilla, tienes que poner la otra. ¿Qué significa poner la otra? ¿Cómo puedo yo en mi día a día, en mis relaciones, practicar esa disciplina que el Señor exige, que el Señor demanda de sus discípulos? ¿Verdad? Y eso es lo que queremos hacer con este estudio. También incorporar estas prácticas a nuestra vida en la manera en la que Dios quiere y no como legalismos externos, sino como una expresión de la nueva criatura que ahora somos, ¿verdad? Fácil es venir y hacer las cosas únicamente porque es el reglamento, porque es el status quo de la iglesia, porque esto me va a hacer lucir más espiritual, pero no queremos que sea solamente una conducta externa, porque como les dije al principio, la conducta externa, al igual que las rutinas y las dietas, no son sostenibles en el tiempo si no hay una verdadera convicción, si no hay un verdadero cambio en el corazón y en la médula del hombre interior. Entonces, entonces necesitamos déjenme mutear a alguien que tiene su micrófono abierto por acá. Ok. Necesitamos entonces, hermanos, incorporar estas prácticas a nuestra vida de una manera natural, de una manera orgánica y no de una manera fingida.
de una manera externa. Y en tercer lugar, que seamos capaces de manejar fácilmente todos los asuntos que nos afectan en el día a día. La ira, la sexualidad, todo lo que Gálatas 5:22 nos habla acerca de los frutos de la carne, las obras de la carne, ¿verdad? Que podamos mortificar todas esas cosas, que podamos vencerlas y que no nos venzan ellas a nosotros, sobre la base de la obra redentora que Dios ha desarrollado en nosotros. Si verdaderamente somos hijos de Dios, si verdaderamente somos cristianos, tenemos que ser capaces de, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, hacer morir las obras de la carne en nosotros, hacer morir a nuestros enemigos con el poder del Espíritu Santo. Si eso no está pasando en nuestra vida, hay algo malo en nuestro cristianismo, hay algo que estamos haciendo mal, o simple y sencillamente no somos verdaderos cristianos. Pensamos que lo somos, pero verdaderamente no lo somos. Entonces, ese es el objetivo de este estudio, ayudarnos a poder hacer estas cosas a la luz de la nueva creación. ¿Cuál es nuestra meta como discípulos de Jesús? Un discípulo, hemos hablado en otras ocasiones, es alguien que sigue al maestro, que aprende del maestro. Nosotros como seguidores de Jesús, como aprendices de Jesús, como discípulos del Señor Jesús, ¿cuál es nuestra meta? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos aprender a liderar nuestra vida como Él lo haría si Él fuera nosotros. Y piense lo que esto significa. Si Jesús fuera Mauricio, ¿cómo trabajaría Jesús en el trabajo de Mauricio? ¿Cómo llevaría Jesús la vida de Mauricio con todas las complejidades y con todas las actividades que eso significa? Si Jesús viviera la vida de Ludwig, ¿cómo viviría Jesús la vida de Ludwig? ¿Cómo haría todas las cosas que hace Ludwig en su día? Si Jesús viviera la vida de Martita, si Jesús viviera la vida de Aline, ¿cómo viviría Jesús esa vida? ¿Cómo se miraría de diferente a lo que hoy es nuestra vida? Esa es nuestra meta como discípulos, mis hermanos, que las enseñanzas de Jesús, que las acciones de Jesús se puedan ver reflejadas en nuestro día a día, se puedan ver en nuestra vida tal y como si fuera Jesús quien la está viviendo por nosotros. Es una meta muy clara y muy importante. Esta es la meta consciente que nosotros hemos decidido cumplir. Cuando nosotros morimos al mundo y damos testimonio de vivir para Cristo a través de la ordenanza del bautismo, en ese momento nosotros de manera consciente estamos decididos a cumplir esa meta. Si estamos involucrados, somos parte de esa meta ya. Así que constantemente debemos ordenar y desordenar nuestros asuntos para que podamos asegurarnos de que podamos cumplir con esa meta. Si nuestra intención es realmente ser discípulos de Jesús y aprender lo que Él enseñó acerca de la bondad y la justicia, entonces debemos dedicarnos a esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Hoy por hoy, los cristianos, ayudados por el mundo y por las tendencias culturales y por el pensamiento de nuestra época, ha creado una separación entre la vida cristiana y la vida secular. De tal manera que ahora es normal para los creyentes, es normal para los discípulos, para los llamados discípulos de Jesús, decir que yo soy una cosa en el trabajo y soy otra cosa en la iglesia. Porque mi trabajo es mi trabajo y la iglesia es la iglesia. En la iglesia soy un angelito, en el trabajo soy un chucho porque tengo que serlo. Porque la meta del trabajo no es ser una obra de caridad, no es ser una organización de beneficencia, sino que es algo de lucro. Está bien, y esa es la esencia de lo que el trabajo es, pero no de tu vida, porque discípulo de Jesús es lo que tú en esencia eres, y eso es indivisible, hermano. Eso no solamente se aplica para la iglesia, sino que
se aplica y se demuestra principalmente en tu trabajo, en tu casa, en el juego, en donde sea que tú vayas, tú eres discípulo de Jesús. Entonces, esa separación no es plausible para la vida actual de un cristiano. Y quiero hacerlo reflexionar en esto, que una cosa es desear algo, otra cosa es quererlo y otra cosa es hacerlo. Hay una progresión de cómo nosotros vamos alcanzando estas metas. Por ejemplo, en la vida cristiana, alguien puede pensar y estar de acuerdo en que yo quisiera encontrar una iglesia um, a, la, a la que pueda asistir, que sea una iglesia de sana doctrina. Muchas personas se quedan solamente con el deseo, ¿verdad? Pero hay otras personas que van más allá del deseo y comienzan a buscar una iglesia de sana doctrina en la ciudad. Y entonces ya cuando le identifican, dicen, bueno, yo quiero ir a esa iglesia. Está un poquito más allá del deseo, ya está más cerca de quererlo, de anhelarlo. Y ya otra cosa es, voy a ir a esa iglesia, porque esa iglesia me gusta, porque mi deseo ha sido encontrar una iglesia así como esa. ¿Se da cuenta? Son tres cosas totalmente diferentes. Desear, querer y hacerlo. La intención viene en el punto en el que decidimos que vamos a hacer el deseo realidad. Ya cuando decidimos que lo queremos, entonces ahí en ese momento es cuando nosotros llevamos esa intención al punto de hacerlo realidad, de materializar nuestro deseo. Pero pasa por esta progresión. Así también es en la vida espiritual. Hay una progresión en esta vida espiritual y la vemos claramente en pasajes como segunda de Pedro 1 del 5 al 7. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Quiero que mire conmigo eh, eh, que resaltemos estas dos palabras porque son bien interesantes. En primer lugar, afecto fraternal se refiere a el amor fileos, que es un amor de hermanos, es un amor un poco más informal en comparación con el segundo amor que habla aquí eh, en este pasaje de Pedro, que es el amor ágape. Y este amor ágape es el amor perfecto de Dios. Y ese amor es la meta final en nuestra vida espiritual. Pero no se puede llegar a ese amor perfecto si no pasamos primero por el conocimiento, por la fe, perdón, por la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y la joya de la corona o la piedra principal de esa edificación es el amor perfecto de Dios. Pero para poder llegar a ese amor perfecto de Dios, tenemos que haber sido perfeccionados y tenemos que haber pasado por todas estas otras virtudes que nos ayudan a nosotros a entender el amor perfecto con el que Dios nos ama. Amén. Así que en todo esto hay una progresión y hay un crecimiento paulatino que tenemos que aprender a sobrellevar. Miremos algunos textos de prueba que nos hablan cómo el amor es esa diadema de la edificación, es la joya de la corona, es la cúspide de nuestro proceso espiritual. Por ejemplo, leemos en Romanos 5, del 1 al 5. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto,
sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones, y mire, otra vez encontramos esa progresión. La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y nuevamente, el final de toda esa progresión, de toda ese proceso que podríamos llegar a decir hasta agónico, ¿verdad? Porque pasar una tribulación no es fácil, aprender paciencia no es fácil, estar en medio de la prueba no es fácil, pero el objetivo final, la meta final es el amor de Dios, ¿verdad? A través de estas cosas, dice Pablo a los romanos, nosotros vamos a recibir el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Sí, así que vemos que el amor es el punto final o el objetivo final de todo este proceso. Dice Colosenses 3:14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ese es el toque final, la joya de la corona, la diadema de la edificación, la piedra principal. Toda esta progresión, todo este proceso nos lleva a nosotros a conocer el amor perfecto de Dios. Así que para poder llegar ahí, hermanos, tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Y cuál es el trabajo que nosotros tenemos que hacer? El asunto de la pasividad y la actividad es el misterio sin resolver más profundo en el entendimiento de nuestro crecimiento espiritual hoy en día. Es decir, el conocimiento entre lo que yo tengo que hacer y lo que Dios hace en mi vida es lo que lleva a muchos cristianos hoy en día a estar estáticos y estar sentados, calentando las sillas, calentando las bancas de la iglesia, esperando que algo pase, esperando a ver qué es lo que Dios va a hacer para que ellos puedan avanzar en su vida espiritual, para que ellos puedan someterse a esta progresión que los va a llevar al punto final del amor. Entonces, tenemos que entender esa, esa diferencia entre la pasividad y la actividad. La pasividad se refiere a la acción que cosas externas ejercen sobre uno, mientras que actividad se refiere a las cosas que uno hace de iniciativa propia, ¿sí? Y en una relación personal no solo se tiene una, se tienen ambas. Se tiene actividad y se tiene pasividad en ambos lados. En nuestra relación de redención, el don de Dios viene a nosotros por la predicación del Evangelio. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos pasivos porque nosotros recibimos ese don por medio de la obra externa de Dios, la obra del Espíritu Santo llevada a cabo a través de la predicación del Evangelio. Así que hay un elemento de pasividad en la manera en cómo nosotros redimimos. Ninguno de nosotros se puede redimir a sí mismo. Nadie se puede salvar a sí mismo. Usted no puede nacer usted solo. No puede nacer de nuevo usted solo. Necesita un milagro de Dios. Necesita que el poder de Dios venga y lo haga nacer de nuevo. Entonces, en esta etapa de la redención, la pasividad es característica de nuestra relación con Dios. Pero tan pronto como la palabra comienza a echar raíces en nosotros, el Espíritu nos vuelve activos, ¿sí? La redención, la salvación, no es activa, sino que es pasiva. Dios la hace en nosotros. Pero ahora la santificación, el proceso de avanzar en nuestra vida espiritual, esa sí es activa. Eso es algo que nosotros debemos hacer. ¿Y en qué momento lo hacemos? Cuando la palabra comienza a echar raíces en nosotros. Entonces, en ese momento, el Espíritu nos vuelve activos, donde antes estábamos muertos, dice Efesios 2, ahora somos hechos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos activa, nos mueve y nos lleva a poder buscar las cosas que son propias de Dios. Y ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, aplicando todo esto que hemos venido estudiando, es justo que nos preguntemos, ¿a dónde nos encontramos nosotros?
¿En qué punto estamos nosotros de este proceso? ¿Estamos todavía considerando? ¿Estamos deseándolo? Y realmente deseamos nosotros ser transformados por Dios. Deseamos nosotros mortificar nuestros pecados. Deseamos nosotros alcanzar la santidad. Entendemos bien de qué es lo que se trata, desear estas cosas. Tenemos la intención de alcanzar estas cosas. Tenemos la intención de llegar a ser, a llegar a alcanzar, como nos dice Pablo, la estatura del varón perfecto. La intención viene en diferentes grados. Hay personas que podrían decir sí, pero solo en esta parte de mi vida, esta otra parte de mi vida todavía no la toques. No quiero tratar con eso todavía, ¿verdad? Entonces esta intención puede llegar en diferentes grados. O estás resuelto a alcanzarlo, ya has determinado con todo tu corazón, con toda tu mente, que este es el propósito de tu vida y que necesitas hacerlo. Si es así, entonces deberás tomar los pasos necesarios para lograrlo, aprenderlo y reordenar tus asuntos para hacer que esto suceda. Muchos de nosotros, lo que sucede es que nos pasa como como el joven rico que llegó a hablar con el Señor. Le dijo, Señor, desde mi niñez he guardado todos los mandamientos. He honrado a padre y madre, no he robado, no he matado, no he mentido, no he codiciado, todos los he hecho. ¿Qué me hace falta? El Señor le dice, vende todo lo que tienes y da a los pobres. Y ahí ese hombre se dio cuenta de que no podía dejar todavía esa parte de su vida del amor al dinero. ¿Verdad? Prefirió dejar al Señor que venir y reordenar todos sus asuntos para poder seguir al Señor. Entonces, eso tiene que llevarnos a nosotros a pensar y a reflexionar si realmente somos como el joven rico o somos como los discípulos que cuando el Señor les dijo, ven, sígueme, dejaron todo. Esos hombres tenían una empresa de pesca y la dejaron en el mejor momento, en el momento de mayor pesca, ahí ellos dejaron esa empresa exitosa y con empuje para seguir al Señor, porque para ellos la parte espiritual, la parte eh, de seguir al Señor, de cumplir con el propósito de su vida, era mucho más importante que la parte material. ¿Es este el propósito de mi vida? Tenemos que preguntarnos si realmente ser como Cristo, alcanzar las metas espirituales, hacer todo lo que Dios me ha llamado a hacer, es el propósito de mi vida, o estamos demasiado arraigados con las cosas de este mundo. Las cosas de este mundo nos llevan a nosotros, o nos frenan, o nos impiden de alcanzar lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Comencemos por la pregunta, ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Hacer dinero, eh, hacerte un nombre, como los de la Torre de Babel, ¿verdad? Que deseaban hacerse un nombre entre los poderosos de la tierra. Así que decidieron hacer una edificación que fuera, eh, que resaltara entre todas las demás. Y el resultado de eso fue que el Señor terminó trayendo un gran juicio sobre las naciones a causa de su orgullo y de su soberbia. El propósito de nuestra vida debe ser convertirnos en este tipo de personas que deseamos con todas nuestras fuerzas seguir al Señor y ser como el Señor, que ser discípulos de Cristo inunde e influencie todas las partes de nuestra vida, todos los ámbitos de nuestra vida, que no seamos conocidos porque tenemos una vida cristiana en la iglesia y una vida secular en el trabajo. Que ser discípulo de Cristo sea nuestra identidad, sea lo que hacemos
y afecte a todos aquellos que están alrededor nuestro. Si ese es nuestro propósito, mis hermanos, Dios nos acompañará con su gracia. Eso es lo que significa ser discípulo de Cristo. Eso es lo que significa ser discípulo del Señor. Estamos siguiendo al Señor en las enseñanzas que Él nos dejó a nosotros. Y en reciprocidad, el Señor nos acompaña a cada momento por medio de su Espíritu Santo. Eso es lo que es el discipulado. Así que hablemos un poco más acerca de este término. ¿A dónde se lleva a cabo el discipulado? El lugar para el discipulado no es el miércoles en la iglesia, no es el domingo en la iglesia. El lugar para el discipulado es en el hogar, en el trabajo, en las recreaciones, donde sea que el Señor nos permite llegar. Ese es el lugar adecuado para el discipulado. Debemos aprender a hacerlo todo en el reino de Dios. Ahora que fuimos trasladados del reino de tinieblas al reino de Dios, al reino de la luz, ese reino de la luz tiene que invadir todas las áreas de nuestra vida. Dice el Señor Jesucristo, nadie prende una lámpara para esconderla debajo de una mesa. Nuestra luz tiene que brillar para todos en todas las cosas que nosotros hacemos. Si somos incapaces de traer nuestro trabajo al discipulado, habremos automáticamente excluido una gran parte de nuestra vida de aprender a vivir para el reino de Dios. Considere esto, haga el cálculo de cuántas horas usted pasa en el día trabajando para el Señor. Si dice estas horas del día durante la semana, durante el mes, durante el año, se va a dar cuenta que son un montón de horas. Si usted dice, mi cristianismo va a tener un límite, va a tener una frontera aquí en este punto donde comienza mi trabajo, usted está excluyendo una gran parte de su vida de aprender a vivir su vida para el reino de Dios, de aprender cómo traer el reino de Dios a esa porción tan grande y sustanciosa de actividad en su vida. Entonces, no podemos ni debemos, hermanos, separar una cosa de la otra. Tenemos que procurar buscar constantemente cómo el reino de los cielos en nosotros puede invadir nuestro trabajo, nuestras recreaciones, nuestros estudios, todo lo que nosotros hacemos. Cualquiera que sea nuestro trabajo, debemos verlo como algo que Jesús pudiera estar haciendo. ¿Cómo utilizaría Jesús mi tiempo de estudio en la universidad, mi tiempo de estudio en la escuela? ¿Cómo utilizaría Jesús mi trabajo para llevar a otros al conocimiento de Él? ¿Cómo utilizaría Dios mi recreación para glorificar su nombre, para apuntar a otros hacia Cristo? ¿Se da cuenta? Necesitamos ejercitar más el discipulado del Señor con nosotros. ¿Por qué es tan importante esto? Porque entendemos que no hay separación entre vida cristiana y vida secular. Es una sola. Cuando aprendo a hacer mi trabajo como Jesús lo haría, entonces yo comienzo a experimentar el poder del reino. Entonces, estoy permitiendo que la soberanía de Dios, que el poder de Dios invada todas las instancias de mi ser, todo lo que yo soy. Y no coopero más con el reino de las tinieblas. Tristemente, hermanos, hoy en día los centros de trabajo son, y esto es algo inevitable, ¿verdad? Entendemos que es la naturaleza caída del hombre, de las circunstancias y de los lugares. Pero hoy en día los centros de trabajo son conocidos por ser lugares de contaminación, lugares de pecado, lugares de práctica de pecado, lugares de perversidad, lugares de degenere, de todo tipo de maldad. Y muchas personas, muchos cristianos, para desventura nuestra, muchos cristianos simpatizan
con las tinieblas, simpatizan con esas actividades pecaminosas, simpatizan con el flirteo, simpatizan con las bromas vulgares, simpatizan con todas las actividades que hay ahí y mantienen al margen su cristianismo y que la gente no se dé cuenta que es cristiano para que pueda seguir con el buen ambiente, con la diversión y con el entretenimiento. Y en nombre de estar entretenido, sutilmente está negando su fe y está poniendo un límite hasta dónde el poder de Dios y la soberanía de Dios puede llegar en su vida. Porque está diciendo, en la iglesia todo lo que querrás, pero aquí en el trabajo, no, aquí cero cristianismo. Muchas veces se deben a las políticas eh, de empleo, ¿verdad? Las políticas de los lugares de trabajo que dicen prohibido aquí evangelizar o hacer cualquier actividad eh, de propaganda, ¿cómo que dicen ellos? De Actividad religiosa. actividad religiosa, pero estoy buscando un término que usa la Biblia para cuando le dice a los filisteos que hacen a sus seguidores, proselitismo, proselitismo. Cualquier tipo de proselitismo religioso o propaganda religiosa, ¿verdad? Es prohibido aquí en este lugar de trabajo. Y entonces, muchas personas, muchos cristianos también, eh, no saben cómo manejar eso. Y el hecho de que no te permitan compartir tu fe no significa que no debas ejercitar ni practicar tu fe. Daniel estaba en Babilonia y Daniel no se le permitía ejercitar abiertamente su fe, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse y esa era una parte muy esencial de poder vivir su cristianismo. ¿Me están entendiendo? Esa es la manera en cómo nosotros ejercitamos la fe a pesar de las limitaciones que tengamos, a pesar de las restricciones que tengamos. No significa el que no pueda hacer, el que no pueda evangelizar, no significa que tengo que dejar de ser cristiano en el trabajo, en ninguna manera. La Biblia nos llama a abstenernos de participar de las obras de las tinieblas. Entonces, tenemos que eh, alejarnos de ese tipo de cosas que son comportamientos anticristianos, no cooperar más con el reino de las tinieblas al dejar que el poder del reino de Dios invada también nuestras esferas de trabajo. Comenzamos entonces, cuando hacemos eso, comenzamos a ver la mano de Dios obrando una diferencia milagrosa en el mundo. La gente comienza a ver como Daniel que hay algo que es diferente en nosotros. Hay algo que es más excelente, que es más digno de alabanza y de virtud que en las demás personas, que el degenera y la perversión y todas las otras cosas que se viven en un ambiente de esa naturaleza. Pero tenemos que dejar, mis hermanos, que el poder de Dios invada todo, todas nuestras esferas de desarrollo en la vida. Nuestra vida, mis hermanos, no solo se trata de evadir el pecado, que muchas veces ese es el enfoque que tienen la mayoría de las iglesias y la mayoría de los cristianos. ¿Cómo estás mortificando el pecado en tu vida? ¿Cómo estás eh, cómo estás haciendo para combatir contra el pecado? No, trato de evitar estas cosas, trato de hacer esto y trato de hacer aquello. Y si miro a una muchacha caminando por un pasillo, entonces me voy por el otro. Y realmente ese tipo de enfoques en cuanto al pecado se basan meramente en esfuerzos externos en comportamientos externos y no en lo que realmente debería ser necesario. Si nosotros vamos por la vida pensando, teniendo este enfoque de que tenemos que evitar el pecado, tenemos que evitar el pecado, tenemos que evitar el pecado, eventualmente vamos a caer en pecado. ¿Me sacó?
Aquí estamos, aquí estamos. Esperen, hermanos, no sé qué pasó, que me sacó. Ok, aquí está. ¿Pueden ver la pantalla, mis hermanos? Sí, Sí, ok. Bien. Entonces les decía que si vamos por la vida pensando que eh, debemos evitar el pecado, debemos evitar el pecado, debemos evitar el pecado, eventualmente vamos a caer en pecado. ¿Por qué? Porque estamos haciendo del pecado el centro de nuestra vida. Y el centro de nuestra vida es el Señor. El verdadero enfoque para mortificar el pecado, para vencer el pecado, es amar tanto a Dios, estar tan involucrado en las cosas de Dios, que el pecado sea irrelevante, totalmente irrelevante. Que estemos tan ocupados en Dios que llegamos al punto en que yo ni estoy pensando en pecado, ni estoy pensando en que voy a caer, ni estoy pensando en que voy a sucumbir a la tentación. Estoy pensando en cuánto amo a Dios, en el tipo de vida gozosa y deleitosa que Él me ha dado en la iglesia, en lo que significa para mí la comunión con los hermanos, en aprender de otros hermanos. Entonces, nuestra vida gira en torno a Dios y todas las bondades, las misericordias y los gozos que recibimos de estar cerca de Él. No solamente de estar pensando, ay, no, hoy me levanté con este ataque de pecado, ¿verdad? Tengo que planificar mi vida en torno a cómo voy a evitar el pecado. No voy a usar la computadora de esta hora a esta hora, no voy a hacer aquí, no voy a hacer allá. Estamos endiosando el pecado y no podemos vivir la vida de esa manera. Tenemos que enfocarnos en Dios y tenemos que encontrar gozo en la vida cristiana para que el gozo y el deleite de llevar una vida cristiana deleitosa, que nos satisfaga, que nos haga sentir completos, haga irrelevante la lucha contra el pecado. Y a medida que vamos creciendo, incrementalmente también, el bien con el que nosotros estamos involucrados nos hace ver lo repugnante que es el pecado. ¿Sí? Estamos tan involucrados con hacer cosas para Dios y en ver los resultados, en ver cómo Dios obra en cada una de nuestras vidas, que decimos, ¿para qué dejar esto que es tan hermoso para mí, que es tan valioso para mí, que es tan gozoso para mí, por irme tras algo que solamente me va a dar placer un minuto, pero que después va a ser amargo, 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 porque no voy a poder seguir teniendo esta comunión con mis hermanos, esta misma comunión con mis hermanos? No voy a poder seguir teniendo este deleite en la vida que Dios me ha dado. ¿Me explico? Y si, hermanos, la vida cristiana no tiene para ustedes este deleite, no tiene para ustedes ese gozo, entonces yo los invito a evaluar nuevamente si estamos demasiado atrapados en los afanes de la vida, así como el joven rico. Si ese es el caso, entonces necesitamos acercarnos más a la iglesia, necesitamos acercarnos más a nuestra familia de la fe y orar al Señor y pedirle maneras creativas y necesarias en las que nosotros podemos servir, podemos llevar este discipulado de Dios con nosotros a todos los ámbitos de nuestra vida. Y yo le aseguro que cuando usted comience a ver su vida de esa manera, ¿cómo estaría haciendo Jesús mi trabajo? ¿Cómo estaría haciendo Jesús mi recreación, mi diversión, mi tiempo de estudio? Todo lo demás, usted va a comenzar a encontrarle sabor a la vida cristiana y ese gozo, ese deleite, lo va a llevar a que la lucha contra el pecado sea totalmente irrelevante. ¿Cuál es el resultado de hacer esto de esta manera? Cuando estoy involucrado con el bien, entonces comienzo a ver el avance del reino de Dios con el bien del que yo soy parte.
Estoy estudiando con los hombres en la academia ministerial. Estoy viendo cómo estos hombres están creciendo, cómo estos hombres se están dedicando al estudio de Dios, están siendo aplicados con sus asignaciones. El Señor los está usando en traer otras personas a sus caminos. El Señor los está usando para reformar sus hogares, para dirigir a su familia y todo lo demás. Y al ver todos estos resultados bonitos, hermanos, nosotros comenzamos a ver cómo el reino de Dios va tomando pasos agigantados cada vez más en todas las áreas de nuestra vida. Como discípulos hacemos de nuestro trabajo, independientemente de lo que sea, un lugar donde nosotros vemos la mano de Dios obrando a cada instante. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo podemos hacer esto? Dígame, pastor, ¿cuál es la fórmula mágica? Bueno, el Señor Jesús nos deja en su Sermón del Monte 9 beatitudes, dicen los teólogos, ¿verdad? 9 virtudes, 9 instrucciones que nos ayudan a nosotros a saber qué tipo de persona necesitamos ser para permitir que el reino de Dios pueda invadir todas las áreas de nuestra vida. Dice Mateo 5, del 3 al 12. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Verso 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora pensemos en estas instrucciones. El Señor Jesús nos está diciendo que debemos ser personas pobres de espíritu, en contraste con los soberbios y altaneros que vemos en los últimos tiempos en nuestro mundo. Tenemos que ser los que lloran, los que se contriñen al saber su propia pecaminosidad, al considerar sus caminos y ver su incapacidad de alcanzar a Dios. Necesitamos ser mansos en oposición con los contenciosos que hay en el mundo. Necesitamos ser hombres y mujeres que tienen hambre y sed de justicia en lugar de ser aquellos que buscan saciarse con la justicia del mundo y con los deleites y los placeres del mundo. Necesitamos ser misericordiosos y no egoístas y avaros como los del mundo. Necesitamos ser de limpio corazón, necesitamos limpiar nuestro corazón, necesitamos consagrarnos a Dios, apartarnos del mundo y no contaminarnos con toda la suciedad que hay en el mundo. Necesitamos ser pacificadores. Necesitamos buscar la justicia de Dios por encima de nuestro propio interés y nuestro propio beneficio. Y por último, necesitamos ser hombres que se paran firmes a declarar la verdad de Cristo, aunque eso nos traiga vituperio y persecución y todo tipo de calumnias y difamaciones. Esto es lo que el Señor nos dice que nosotros tenemos que ser y la postura que nosotros tenemos que adoptar en nuestros centros de trabajo, en todas los lugares a donde nosotros tenemos influencia, si nosotros queremos que el reino de Dios pueda penetrar y tener su injerencia en todos estos lugares. Entonces, mis hermanos,
El Sermón del Monte es una invitación de Jesús para ser el tipo de persona que a través de la fe y el discipulado ha sido internamente transformada para que su comportamiento fluya natural y sobrenaturalmente de quién son ahora como hermanos maduros bajo la regla de Cristo que está presente en sus vidas. El Sermón del Monte nos invita a nosotros a vivir una vida contra cultura, en contra de la cultura y del pensamiento de nuestra época, para llegar a ser personas de fe y discípulos que han sido transformados en su interior, para que a través de esta transformación interior fluya de una manera natural y de una manera sobrenatural también, porque es el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, el que va a hacer que fluya de nosotros toda esta, todas estas disciplinas espirituales, para que éstas fluyan natural y sobrenaturalmente de lo que ahora nosotros somos como hermanos maduros en la fe, bajo la regla de Cristo que está presente en nuestra vida, bajo el dominio de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Eso es, de esa manera es como nosotros podemos lograr que el reino de los cielos pueda penetrar en todas las áreas de nuestra vida. Y esto naturalmente, hermanos, es la santificación. El dejar que la obra de Cristo nos transforme interiormente para que de nuestro interior fluyan natural y sobrenaturalmente todas las acciones necesarias para cambiar y para influir positivamente con el poder del reino de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Esto es la santificación. ¿Qué es la santificación? Es una relación consciente, elegida y sostenida con Dios en Cristo, en la que uno es capaz de hacer rutinariamente lo que sabe que es correcto ante Dios. Donde antes una persona era incapaz de hacer las cosas que tenía la intención de hacer o hacer las cosas que no tenía intención de hacer, ahora, por medio de esa relación consciente con Dios, puede hacer lo que es correcto ante Dios de una manera plena, de una manera rutinaria, natural. Con la santificación ahora puede hacer estas cosas. Como discípulo, puede hacer las cosas que sabe que tiene que hacer automáticamente, sin pensarlo mucho. No es que voy a estar pensando conscientemente a cada rato que tengo que hacer lo bueno, que tengo que dejar de pecar, que no tengo que caer. No, sino que naturalmente, en modo automático, yo estoy pensando cómo todas mis acciones del día a día, como mi trabajo, como mis estudios, como mi recreación, me lleva a glorificar a Dios, me lleva a hacer lo que es correcto delante de Dios. Que si, por ejemplo, me para un policía en la calle y me dice, usted no lleva su cinturón puesto, tiene que pagar una multa de 600 lempiras, pero podemos arreglarnos con 200. Y así usted no pierde tiempo de ir a la oficina de tránsito y aquí arreglamos las cosas y usted se va tranquilo con su licencia. Pensarlo, detenerse a, ¿será que sí o será que no? No es realmente el comportamiento de alguien que ha nacido de nuevo, de alguien que tiene el Espíritu de Dios en su vida y que constantemente está viviendo a la luz de esta nueva criatura. Si la duda nos invade en momentos como estos, entonces pueden ser dos cosas. O no hemos nacido de nuevo o necesitamos crecer aún más en nuestro camino de santificación a tal punto de que podamos silenciar nuestros pensamientos pecaminosos y las obras de nuestra carne. A medida que nosotros vamos creciendo en esta relación con Dios y el Espíritu Santo nos va capacitando para tener un mayor crecimiento y un mayor deleite en Él, estas cosas que
anteriormente nos detenían a pensar y nos hacían realmente dudar si sí o si no, en automático, inmediatamente nos hacen a nosotros decir, no, no puedo, yo soy cristiano y lo que usted me está proponiendo está mal. Pero es una acción natural que fluye de esa relación consciente, elegida y sostenida con Dios en Cristo. Es esa relación la que nos hace a nosotros hacer lo correcto delante de Dios. Somos lo que pensamos, dice un pensamiento por ahí. Sabemos que hemos avanzado grandemente cuando no tenemos que pensar en algo. ¿Verdad? Si todavía la idea nutrimos y andamos rumiando ahí pensamientos de pecado en nuestra cabeza, todavía no hemos madurado lo suficiente, no hemos llegado al punto en el que el deleite en Dios, el deleite en nuestra relación con Dios y con nuestros hermanos, nos hacen descartar automáticamente esas cosas, nos hacen renunciar automáticamente a esas cosas para no perder nuestra comunión, para no perder nuestro deleite y para seguir creciendo en las cosas de Dios. La santificación no es una experiencia, no es un estatus, no es algo que uno adquiere. Se convierte en una trayectoria, en un hábito, en una relación constantemente sostenida con Dios a través de Cristo. Y es el resultado de la formación espiritual. Es el resultado del crecimiento espiritual. Es algo que se da de manera natural y sobrenatural cuando la vida del Espíritu se va desarrollando en nosotros a través de su palabra. Hablemos de esta formación espiritual. ¿Qué es la formación espiritual? La formación es la formación del hombre interior para que la justicia de Cristo pueda extenderse a toda nuestra vida. Esto es lo que anteriormente se conocía como crecimiento espiritual. Hoy en día se habla de la formación espiritual, ¿verdad? Y no es otra cosa más que el crecimiento espiritual. Y a lo que se refiere es la formación del hombre interior o la formación de nuestro espíritu. Y hay diferentes enfoques para este crecimiento espiritual o para esta formación espiritual. Y nosotros lo vemos actualmente en diferentes esferas del cristianismo. Por ejemplo, tristemente hay cristianos que han adoptado este espíritu o esta filosofía de la nueva era o de la iluminación que proviene del hinduismo y del budismo. ¿Qué es esto de la nueva era? La nueva era apunta a adquirir una serie de disciplinas mentales y físicas para hacer a las personas llegar a un estado de iluminación donde uno se percibe como diferente a todos los demás y abandona todos sus deseos. Para ellos, la maldición es el deseo. Lo que afecta a los hombres es el deseo. Entonces, el enfoque o la solución de ellos para tratar contra el deseo es despojarse de él. Esto es lo que hace la nueva era. Proveerle a las personas estas disciplinas mentales y físicas que lo pongan en un estado de iluminación donde piense que ya ha superado ese nivel en el que desea las cosas y solamente obedece a los afectos de ese plano astral y esotérico, ignorando sus deseos, ignorando sus instintos animales y carnales, ¿verdad? De esa manera es como estas personas pretenden que los hombres se despojen del deseo a través de estas disciplinas mentales y físicas que pueden incluir la meditación, los ejercicios metafísicos y todo tipo de disciplinas que son propias, ¿verdad?, de estas filosofías hinduistas y budistas. Ese es un enfoque. Pero tenemos un enfoque más cristiano, que es el legalismo.
¿Qué es el legalismo? El legalismo obliga a las personas a hacer a hacer las cosas por la fuerza. Es decir, si usted quiere crecer espiritualmente, usted tiene que leerse 25 capítulos al día, tiene que orar 3 veces, 5 veces al día como los musulmanes. Si los musulmanes oran 5, usted va a orar 6 veces, va a estar toda la semana en la iglesia, va a hacer esto, va a hacer aquí, va a hacer allá y va a hacer esto. Y por medio de hacer todas estas cosas, entonces usted va a ser más espiritual, usted va a crecer espiritualmente. Eso es lo que hace el legalismo. Fuerza a las personas a hacer cosas y se queda únicamente en esos esfuerzos externos o en esos comportamientos externos. No cambia necesariamente lo que las personas son por dentro. Y ese era todo el problema de los fariseos. No es que los fariseos no oraban, sino que sus oraciones eran superficiales. No es que no ofrendaban, sino que sus ofrendas, perdón, sus ofrendas eran para que los demás lo vieran, eran para hacerse fanfarria a ellos mismos, ¿verdad? Y eso es lo que hace el legalismo, únicamente adornar, maquillar por afuera el esfuerzo por crecer espiritualmente o por verse espiritualmente mayor. Y tenemos también el enfoque que usan actualmente los carismáticos, que son los servicios eclesiales. Este es un enfoque del consumidor pasivo, es decir, que los miembros o los asistentes a las iglesias se miran como consumidores que solo van al culto o a los servicios especiales a recibir de manera pasiva lo que Dios tenga que darles o lo que el pastor tenga para dotarles. Y de aquí se derivan las actividades como los avivamientos, el bautismo en el Espíritu Santo, los encuentros, todo este tipo de actividades de avivamiento. Entonces crean servicios de consumo como enseñanzas, predicaciones y sacramentos inventados por los hombres, obviamente, que llevan a la persona únicamente a ser un consumidor pasivo. Usted quiere crecer espiritualmente, venga a nuestro servicio de adoración y vamos a hacer un rompimiento a través de echarle aceite y hacer diferentes cosas. Si estos servicios eclesiales se vuelven en la manera en cómo estas personas piensan que las personas pueden crecer espiritualmente. Lo que lo cambia espiritualmente, dicen ellos, son los servicios en la iglesia. Mientras más de estos servicios atienda, entonces más va a crecer usted espiritualmente. ¿Son importantes los servicios de la iglesia? Claro que sí, pero la gente puede continuar yendo a los servicios y nunca cambiar. Podemos tener reunión todos los días de la semana, por eso no le asegura que una persona va a cambiar completamente. Como hemos dicho en varias ocasiones, la iglesia puede estar llena, los asientos pueden estar llenos a reventar, pero los corazones vacíos, las personas lejos, lejos de Dios. Usted mira el bulto ahí en la iglesia, pero la persona está en otro lado. Entonces, la solución no está ni en las disciplinas físicas y mentales de la nueva era, no está en los legalismos y no está tampoco en los servicios eclesiales místicos y esotéricos. El problema con los avivamientos, aunque son buenos y necesarios, no cambian a una persona. Debemos orar por avivamiento, hermanos. Debemos esperar que Dios traiga un gran avivamiento, pero lo que cambia al final del día no es el avivamiento. Lo que cambia es la obra de Cristo en el corazón de las personas. Y ya vamos a hablar más acerca de eso. Pero el avivamiento, ¿qué es el avivamiento? Sino un grupo de personas siendo transformadas en un lugar determinado, dando testimonio de esa transformación, de muertos en vida a espiritualmente vivos para la gloria de Dios.
pero no es el avivamiento en sí lo que cambia a una persona, lo que transforma a una persona, sino que es el poder de Dios actuando en cada persona. Como les digo, debemos orar por avivamiento, debemos esperar avivamiento por parte de Dios, pero no son los avivamientos los que van a cambiar a una persona. No les va a dar crecimiento espiritual, no va a formar su carácter, no lo va a hacer madurar, ni va a lograr esa transformación interna. Es igual que los dones espirituales. Los dones espirituales son buenos y necesarios para la iglesia, pero no necesariamente maduran a la persona que los ejercita. Alguien puede ser muy buen predicador y un don que Dios le dio a la iglesia como predicador, pero eso no significa que esa persona no tiene serias brechas en el carácter, que necesita madurar, que necesita mejorar, que necesita incrementar. Entonces, aunque los dones son necesarios, no son lo que transforma a una persona, no son lo que lleva a una persona a madurar o a crecer espiritualmente. Entonces, pastor, si no es el iluminismo de la nueva era, si no es el legalismo y si no son los servicios en la iglesia, ¿qué es lo que verdaderamente cambia a una persona? El Señor Jesús lo dejó en su palabra. Lo que cambia a una persona es la acción de permanecer en la palabra de Dios. Mire lo que dice Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Volvamos nuevamente a la cuestión de los avivamientos, porque en los recientes mal llamados avivamientos que hemos visto, muchas veces el enfoque no está tanto en la palabra, sino que en las manifestaciones externas, en los sentimientos, en las experiencias, en las sensaciones y en todo lo que pasa alrededor. Y eso, por definición, no es un avivamiento. No es lo que realmente va a traer ese cambio en las personas. Lo único que va a traer el cambio en las personas es que permanezcamos en su palabra. Eso le dijo el Señor Jesús a los judíos que habían creído en él, porque los judíos, hermanos, son muchos de creer en estas formas externas. Ellos pensaban que por rezar la Torá, que por tener la mesuzá en el dintel de la puerta y besarla cada vez que entran, ellos pensaban que por aprenderse de memoria todos los libros del Antiguo Testamento, por amarrarse las filacterias en su cuerpo, todo eso los hacía crecer espiritualmente. Pero el Señor Jesús los confronta y les dice, no es eso, no es eso lo que los va a hacer verdaderamente discípulos. ¿Qué es lo que los va a hacer verdaderamente discípulos? Permanecer en mi palabra. Ahora, ¿qué es permanecer en la palabra de Dios? Permanecer en la palabra de Dios no significa, hermanos, tener servicios interminables de estudio, de discipulado, de estudio de la palabra de Dios. Hay una definición muy clara para esta palabra permaneciereis. En griego es la palabra meno y significa quedarse, permanecer, estar, vivir, morar, durar, continuar, perdurar, esperar, aguardar. En pocas palabras, cuando el Señor Jesús dice, si permanecieres en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, lo que él estaba tratando de decir era, si ponéis en práctica mi palabra, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Únicamente, mis hermanos, cuando nosotros podemos poner en práctica la palabra del Señor, es que realmente nosotros podemos esperar tener crecimiento espiritual, podemos esperar tener cambios transformables en nuestra vida que nos lleven a influenciar positivamente con el reino de Dios todas las áreas en las que nosotros tenemos influencia. ¿Cuál es el resultado cuando nosotros ponemos en práctica la palabra del Señor? Dice el siguiente versículo. Leímos Juan 8:31 y en el 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Sí, ese es el resultado de poner las palabras del Señor por obra, que vamos a conocer la verdad y la verdad nos va a hacer libres.
¿Libres de qué? En este contexto, libre se refiere a la libertad del pecado. Mis hermanos, usted, yo, todos nosotros lidiamos, como dijimos al principio, con el pecado, con nuestra carne, con el mundo y con las maquinaciones de Satanás. ¿Cómo vamos a ser libres de estas cosas? Poniendo en práctica la palabra del Señor, sabiendo lo que la palabra de Dios nos dice de cómo tenemos que nosotros lidiar contra los problemas de pornografía, de sexualidad, de ira, de maledicencia, de glotonería, de todas las cosas que afectan nuestra existencia. Y cuando nosotros pongamos por obra la palabra en cada una de las áreas de nuestra vida, entonces nosotros vamos a ser libres de eso que nos consume a nosotros, que nos mantiene esclavos y que impide que el reino de Dios pueda ser extendido a todas las áreas de nuestra vida. Y entonces vamos a poder ver el pecado como verdaderamente es y vamos a poder apartarnos de él. El carácter solo puede ser formado por la acción. Y aquí es donde donde nuestra relación redentora con Dios deja de ser pasiva y comienza a ser activa. En otras palabras, esta es la parte que a nosotros nos corresponde hacer. Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿cómo está con la lucha con el pecado? Y usted me dice, fíjese, hermano, que mi vecino está leyendo un buen libro de la santificación. Así que espero muy prontamente que yo también pueda crecer en ese asunto de la santificación, trayendo a muerte mi pecado. ¿Qué, qué va a hacer si no es usted el que está haciendo las cosas, sino que es su vecino? Si usted quiere crecer en santificación y mortificación de su pecado, tiene que aprender acerca de esas cosas usted, no su vecino. Por eso es que el carácter solo puede ser formado por la acción. Dios no te va a impartir de su carácter sin una acción de tu parte. Ahora, tenemos que entender que esto no está hablando acerca de la salvación. Ya dijimos que la salvación es pasiva. Permítanme un momentito, hermanos, que tengo que conectar mi computadora porque ya se va a descargar. Ok, hermanos, dijimos que la salvación no es activa, sino que es pasiva, ¿verdad? Pero en este asunto de crecer en el carácter, de ser formado en el carácter de Dios, aquí sí esta parte de santificación, esta parte de formación espiritual, esta parte sí es activa, esta parte sí nos corresponde a nosotros hacer. Dios no nos va a impartir de su carácter de santidad sin que haya una acción de nuestra parte. Miremos algunos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, con el hombre de la mano seca, en Lucas 6:10. Miren lo que le dice el Señor. Y mirando a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así, y su mano fue restaurada, ¿sí? Para que el Señor pudiera darle a este hombre este carácter de sanidad, Dios requería que este hombre extendiera su mano, y cuando él lo hizo, entonces recibió esa sanidad de parte de Dios. En Juan 5:8, Jesús le dice a aquel hombre que entra sin poder levantarse, ¿verdad? Le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y en el momento en que el hombre hace lo que el Señor Jesús le dice, en ese momento él recibe el milagro del Señor, recibe ese carácter de sanidad de Dios. Miremos también a Lázaro.
Dice, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Dios hizo el milagro en Lázaro, pero requería que Lázaro saliera para que el milagro se concretara, para que hubiera un testimonio y una manifestación de lo que Dios había hecho en la vida de Lázaro. Entonces, en este punto necesitamos nosotros movilizarnos hacia la acción para que el Señor pueda manifestar y pueda impregnarnos de su carácter. En conclusión, mis hermanos, los cristianos tenemos el poder de Cristo para vencer el pecado. Esas cosas que nosotros nos atañen, esas cosas que nosotros nos mantienen prisioneros, el Señor Jesús nos ha dado la victoria, nos ha dado el poder para vencer sobre esas cosas. Pero ese poder solo se va a manifestar cuando llevemos su palabra a la acción. Recuerde Juan 8:31. ¿Verdad? Si permanecieres en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Si llevamos a la práctica esa palabra, entonces nosotros vamos a manifestar ese poder en nuestra vida. Y el poder llevar ese poder a la práctica requiere de este proceso de formación espiritual. La formación espiritual nos va a ayudar a nosotros a llevar la palabra a la acción. Y ahí es donde entran en escena todas estas disciplinas espirituales. Así que mis hermanos, en nuestra próxima clase vamos a continuar hablando acerca de estas cosas, pero es importante que nosotros podamos ver el proceso natural de cómo se llevan a cabo, de cómo se producen estas disciplinas a causa de la nueva naturaleza en nosotros. Así que hasta aquí terminamos nuestra lección. Quisiera saber si hay alguna pregunta, si hay algún comentario o alguna observación de parte de cualquiera de nuestros hermanos. Bien, si no hay preguntas, mis hermanos, yo les enviaré posteriormente este material para que ustedes puedan estudiarlo, leerlo nuevamente, repasarlo y orar al Señor para que el Señor les ayude a comprender y aplicar estas verdades a sus vidas y que continuemos el próximo miércoles estudiando estas cosas, si el Señor lo permite, de manera presencial. Por hoy vamos a terminar entonces, mis hermanos, orando al Señor para darle gracias por esta enseñanza y que su Espíritu Santo nos ayude a poder eh, aplicarlas a nuestra vida. Amén. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, Padre de bondad y de misericordia, damos gracias porque en tu bondad infinita nos has hablado acerca de la necesidad de poder indagar, Señor, y poder aprender acerca de este proceso natural en el que tú conduces a tu pueblo, Señor, a amarte, a adorarte y a disfrutar de la vida en ti, para que al disfrutar de esta vida, Señor, podamos crecer en nuestra formación espiritual, podamos traer a muerte nuestros pecados, Señor, y podamos, Padre, deleitarnos aún más en servirte, en amarte y en glorificarte con todo lo que hacemos. Permite, Señor, que podamos examinar nuestras propias vidas, podamos saber, Señor, si hay algo en nosotros en lo que todavía no hemos permitido que tu poder y tu soberanía, que tu reino, Señor, entre, que podamos, Señor, rendirnos ante ti, que podamos, Señor, vivir nuestro cristianismo de una sola pieza, Señor, de una sola manera, Señor, como discípulos tuyos en la iglesia, en el trabajo, en cualquier instancia de nuestra vida, Señor, para que tu reino sea manifiesto, Señor, para que tu reino crezca en esta tierra
y para que tu nombre sea glorificado, Señor, a través de nosotros.